Bienvenidos a Kol Shaddai. Ya estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes en vivo. Vamos a abrir las escrituras en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, y hoy damos continuidad al estudio sistemático que hemos iniciado en Kol Shaddai desde el hebreo del Evangelio de Juan, Besorat Yohanan, como le conocemos en hebreo. Vamos a estar leyendo el capítulo 5 el día de hoy. Acompáñeme por favor, vamos a dar lectura primeramente y posteriormente entramos en el estudio sistemático. Juan capítulo 5 dice así: después de esto hubo una fiesta de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén, y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos, y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando Yeshua lo vio tendido, y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Y Yeshua le dice: levántate, alza tu catre y anda. Inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar. Y era Shabbat aquel día. Entonces los judíos decían al que había sido sanado: es Shabbat, no te es lícito cargar el catre. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: alza tu catre y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre el que te dijo alza y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Yeshua se había retirado por el gentío que había en el lugar. Después de esto lo halló Yeshua en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. El hombre fue y dijo a los judíos que Yeshua era el que lo había sanado. Y por esto los judíos perseguían a Yeshua, pues hacía estas cosas en Shabbat. Pero él les decía: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Y Yeshua pues declarando les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. No puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan, y ha testificado de la verdad, pero yo no recibo el testimonio de parte de un hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan,
porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a éste vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Gloria de parte de hombres no recibo, pero os conozco que no tenéis el amor de Elohim en vosotros mismos. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Elohim viene? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moshe, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creyerais a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Palabra del Eterno. Vamos a estar estudiando hoy el capítulo 5 de Yohanan. Muy interesante este capítulo que hoy nos toca analizar en Kol Shaddai. En primer lugar vemos que Yeshua sana en día de Shabbat a un hombre enfermo durante 38 años. Tremendo. Por esto los Yehudim, los judíos, lo persiguen y tratan de matarlo. Y Yeshua demuestra quién es, basado en el testimonio de su padre, o sea, de Yahweh mismo, y en el testimonio de Yohanan. En sus propias palabras, pero también basándose en las Escrituras. Por eso es que cita a Moshe, que es sinónimo de la Torá. Iniciamos entonces, vamos al versículo 1. Si tienen el Brit Hadashah, leemos, dice, Ve'acharei Gemba, Moed Chag HaYehudim, Vayal Yeshua Yerushalayma. ובירושלים בריכת מים על יד שער הצאן אשר קראו לך בלשון עברית בית חסדה בלך 5 אלמות. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén, y en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas hay un estanque llamado en hebreo Betzata o Betzada, acabo de leer en hebreo, quien tiene 5 pórticos. Bueno, después de estas cosas, vámonos al tiempo. ¿Cuándo es que sucedió esto? Las fiestas, hago un paréntesis, Yohanan, la vez pasada comentábamos que él está hablando a toda la gente, no solo, él no escribe a judíos, él escribe a gentiles también. Por eso es que él habla en este lenguaje y hago la aclaración. Dice la fiesta de los judíos no porque sean de los judíos, las fiestas son del Creador. Lo que pasa es que los gentiles no guardaban las fiestas. Los únicos que guardaban mandamientos eran los hebreos, los judíos. Entonces ellos, como guardaban la fiesta, él hace esta mención para que los gentiles entiendan qué tipo de fiesta. ¿Sí? Vamos a analizar que aquí se está refiriendo a Pesaj. ¿Sí? El Pesaj es la fiesta que está mencionando. Si bien unos pocos manuscritos dicen la fiesta, Hag, como si fuera una fiesta específica, la evidencia textual tiende a confirmar que era una fiesta. Desde tiempos antiguos, los comentaristas han estado divididos acerca de la identidad de esta fiesta. Obviamente hay opiniones desde la Edad Media, ¿no? Que algunos dicen que era Pesaj, otros dicen que era Shavuot. Y hay un manuscrito del siglo IX, estamos hablando de la plena Edad Media, que es justamente de este evangelio, llega a insertar la fiesta de los ácimos, ¿sí? O sea, la fiesta de los panes sin levadura, en vez de la fiesta de los judíos, identificando así esta fiesta como Pesaj. Pesaj, muchas veces, yo sé que usted por ahí lo divide, dice, no, Pesaj es una fiesta, Hag HaMatzot es otra fiesta. Muchas veces en el calendario hacen que Pesaj dure 8 días. ¿Por qué? Porque la unen con la fiesta de los panes sin levadura.
o sea, como dice acá este manuscrito de la Edad Media, la fiesta de los ácimos, haciendo referencia a Pesaj. Pero hay otro manuscrito posterior que presenta una tentativa diferente a identificar la palabra tabernáculos. Después de judíos, o sea, de Yehudim, ¿sí? Aparece la palabra que tiene que ver con Sukkot. Bueno, algunos comentaristas modernos creen que se trataba de la fiesta de Hanukkah y muchos otros sostienen que esta fiesta debe identificarse con Purim. Bueno, hay todo una lucha, ¿no? Un debate entre qué fiesta es realmente, de modo que casi cada fiesta del año judío ha tenido su defensor, ¿no? Pero aunque debe admitirse que no se puede dar respuesta final a realmente cuál es la fiesta, son suposiciones. Hay ciertas evidencias que pueden tomarse en cuenta para llegar a una conclusión. Si ustedes miran en el capítulo anterior, capítulo 4, verso 35, Yahshua declaró que quedaban 4 meses hasta la siega. Así que ahí ya tenemos un dato. Puesto que la cosecha de los cereales en Israel se llevaba a cabo en abril y mayo. Claro, los sucesos del capítulo 4 que estudiábamos la semana pasada parecían haber ocurrido en diciembre o enero, decíamos, ¿se acuerdan? Bueno, en ese mismo tiempo se celebraba la fiesta de Hanukkah, que es justamente la fiesta que acaba de finalizar, ¿no? En la actualidad, que acaba de terminar en estos días. También conocida como la fiesta de la dedicación, Hanukkah, que son la menorá de 9 brazos, ya ustedes la conocen, ¿no? En todas las sinagogas de Israel se suelen encender, en el mundo también se encienden estas luces, se conmemoran los milagros, ¿no? Bueno, sin embargo es dudoso que esta sea la fiesta a la que se hace referencia aquí, no solo porque no era una de las fiestas que los judíos celebraban regularmente en Jerusalén, sino también porque correspondía con el invierno, un tiempo cuando difícilmente los enfermos habrían estado en los pórticos que rodeaban el estanque de Betasda o Betzata. Bueno, la fiesta siguiente sería Purim, que acontecía en la mitad del último mes del año judío, o sea, cerca del 1 de marzo, aunque para entonces la temperatura habría sido más benigna, ¿no? Todavía es dudoso que Purim fuera la fiesta a la que se hace referencia aquí, porque al igual que la fiesta de Hanukkah, dijimos que no era una de las grandes fiestas, ¿sí? Cuando por lo general los judíos iban a Jerusalén. Hay fiestas que son del judaísmo, como fiestas patrias, vamos a decir, fechas patrias nacionales, fiestas nacionales, y otras son las fiestas anuales dadas por el Creador. Esto quiero que hagamos la diferencia. Las otras 3 fiestas con las cuales se ha identificado lo que acabamos de leer, tenemos Pesaj, Shavuot o Sukkot. ¿Sí? Todas se celebraban en Jerusalén y correspondían con periodos generalmente de un tiempo agradable. Bueno, de estas 3, parecería que Pesaj es la que más se puede identificar con la de este pasaje. De hecho, ya la identificó así Ireneo en el siglo II. Ireneo, él escribió en su libro Contra herejías la misma expresión, ¿no? La fiesta de los judíos se usa para Pesaj en el capítulo 6.4 y la fiesta en el capítulo 5.1 es la primera fiesta después del capítulo 4.35, a la cual Yahshua, al igual que los judíos en general, habría subido a Jerusalén. Entonces, lo que estamos hablando acá, Ireneo, siglo II, después de Mashiach, Contra herejías, su libro, él escribe y deja en claro esta evidencia. Bueno, este milagro que dio lugar a una acusación contra Yahshua ante el Sanedrín señala la terminación de la obra en Judea. Posiblemente era entonces Pesaj del año 29, ¿sí? O sea, un año después de la primera limpieza del templo. De modo que la obra en Judea abarcó más o menos un año, más o menos, habiéndose interrumpido transitoriamente por ese retiro a Galilea que estudiábamos la semana pasada. Ahora el verso 2 menciona la puerta de las ovejas. Bueno, utiliza ahí un adjetivo, ¿no? Que se refiere a algo relacionado con las ovejas.
Los intérpretes difieren en cuanto a si aquí debiera entenderse como el mercado de ovejas o el estanque de ovejas o la puerta de ovejas, como dicen las versiones tradicionales. Todas estas interpretaciones desde luego que son posibles. Se desconoce el lugar del mercado de ovejas y tampoco se sabe de ningún estanque de ovejas. En cambio sí conocemos, incluso por el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 1, al igual que Nehemías 12:39, que él menciona la puerta de las ovejas. Si bien esta tercera interpretación parecería ser la más acertada, no hay cómo probar a qué se refiere el adjetivo que aparece en el versículo que acabo de leer en hebreo. Aunque se ha debatido mucho, ¿no?, la ubicación de este estanque, por lo general se lo identifica con un estanque doble que está ligeramente al norte de lo que hoy se conoce como la Vía Dolorosa. El escritor Orígenes, que escribió en el siglo III, ¿sí? Él describió este estanque como que hubiera estado rodeado por 4 pórticos y añadió que un quinto lo dividía en 2 partes. Esto corresponde con la descripción de Yohanan. El estanque que se ve hoy está bastante más abajo del nivel de la superficie del terreno porque con el correr de los siglos se han acumulado escombros sobre los cuales se han construido nuevos edificios. Entonces se ven claramente varios arcos. Betzata es el nombre que, bueno, latinizado le pusieron Bethesda, pero Betzata es el nombre hebreo. En muchos manuscritos aparece como Betzata o Betzeta o Betsaida, y la evidencia textual en favor de cada una de estas variantes no deja de tener su importancia. Sin embargo, la evidencia textual sugiere que es Betzata, de acuerdo al texto original del hebreo. El sector nororiental de la ciudad, donde parece que estuvo ubicado este estanque, ¿sí?, se llamaba Betzeta, dice Flavio Josefo, en la Guerra de los Judíos. Yo estoy citando a todos estos historiadores y escritores del mundo antiguo porque muchos de ellos dan más en el clavo con la información, es más precisa. Y podría haber una relación lingüística también entre estos dos nombres. El nombre Bethesda o Betzata podría provenir del arameo, aquí llamado hebreo, ¿no? Dice Ivrit en el texto que acabo de leer, como en otros lugares de Juan, pero Bet-Hesda, si usted lo separa, significa la casa de la misericordia. Por otra parte, también podría derivar de Bet-Esda, la casa del derramamiento. O sea, fíjese cómo varía el hebreo si hacemos la división y no lo leemos todo junto. Bet-Esda. En los documentos de Qumran se menciona Bet-Esdataim, que en hebreo significa la casa de 2 derramamientos, porque tiene el dual, como un nombre de un estanque cerca del templo. Y 5 pórticos, dice el texto que acabo de leer. Seguimos avanzando entonces en el versículo 3, vamos a leer el verso 3 y 4, dice Besham, Shachbu Rabim, Cholim, Ivrim, Pishim, Bishebei Koach, Be'en Miachalim, Sham Ad Asher Igou, Amayim, Kileat, Minaitim, Yeret Malach, El Aberecha, Birtiach, Etamaim, Beaya Rishon, Ayoret, Sham Acharei, Asher Ruthu, Amayim, Berafa Lo, Mikol Mahala, Asher Davkabo. Acabo de leer verso 3 y 4, ¿sí?, en el capítulo 5 de Juan. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, impedidos, dice, ¿no? O sea, había mucha gente que esperaban el movimiento del agua. Bueno, hay frases que fueron omitidas, otras fueron añadidas. En los manuscritos dicen que el verso 4 fue añadido. Bueno, toda esta explicación parece haberse añadido posteriormente para explicar, digamos, la expectativa descrita en el verso 7. Al parecer, la tradición era que un ángel descendía, o sea, causaba el movimiento de las aguas, y así lo consigna también un escritor del siglo III que se llamaba Tertuliano,
¿sí? A principios del siglo III, él decía lo mismo, la agitación de agua era real y puede fácilmente explicarse como un fenómeno natural. Pero varias de las fuentes de Jerusalén son intermitentes, es decir, el agua sale en gran caudal por unos momentos y luego cesa. Si el estanque de Betesda o Betzata era surtido por una de estas fuentes, la presión del agua podría fácilmente agitar la calma del estanque. Junto a este estanque de Betesda, los más fuertes atropellaban a los más débiles en su ansiedad por llegar al agua cuando se agitaba, y más de uno moría en vez de encontrar la salud. Mientras más egoísta, más determinado y más fuerte fuera un hombre, era más probable que llegara primero al estanque para ser curado. O sea, era muy improbable que los más necesitados se beneficiaran, por lo que Yeshua eligió el caso peor. El primero en llegar al estanque cada vez que se agitaba el agua, aparentemente se sanaba. Pero los dones de Yahweh son igualmente para todos los que están en condiciones de recibirlos. Además, la sanidad, la curación, se efectuaba solo periódicamente. Los principios implícitos en este registro de estas sanidades en el estanque parecen extrañamente diferentes de los principios mediante los cuales Yeshua efectuaba sus milagros. Pero bueno, lo cierto es que dice el verso 5 que estaba hacía 38 años con esta enfermedad. Y esta declaración es un testimonio importante en cuanto a la naturaleza verdaderamente milagrosa, ¿no?, de la sanidad efectuada por Yeshua, porque elimina cualquier posibilidad de que el hombre pudiera haber estado sufriendo de una invalidez transitoria. En Lucas 13:11 y también en Hechos 4:22 hay declaraciones similares referentes a otros milagros. Esta persona inválida estaba sola, sin amigos, sin esperanza, prácticamente por esta parálisis, abandonado, y su caso era el peor de todos los que estaban reunidos al borde del estanque. Yeshua fue con él. Dice el versículo 6, le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿No? Cuando Yeshua lo vio ahí tendido, o sea, tirado en el piso y conociendo, ¿no?, que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes de mí. La pregunta de Yeshua era retórica, porque era evidente que el hombre deseaba librarse de su enfermedad, pero sirvió para llamar inmediatamente la atención de este doliente hacia Yeshua y al problema del remedio de su aflicción. O sea, no tengo a nadie, le dijo. La patética respuesta del afligido pone de manifiesto una historia de miseria física, o sea, de haber sido abandonado por sus amigos y de reiterados motivos, ¿no?, de esperanza, seguidos cada vez por amarguras. En este punto del relato, su esperanza todavía radicaba en el estanque, que se suponía que era milagroso. Es evidente que todavía no se le había ocurrido que Yeshua podía sanarlo por otros medios. No perdió el tiempo, verso 8, levántate. Levántate, le dijo. Y estas palabras de Mashiach son sorprendentemente similares a las de Marcos 2:11. Su concisión, su precisión deben haber inspirado confianza al enfermo. Es evidente que Yeshua no trató de refutar la superstición acerca del estanque, ni puso en duda tampoco las causas de la enfermedad del hombre, sino que mediante un enfoque positivo le ordenó que demostrara su fe. ¿Sí? No vamos a andar con vueltas, levántate. Fue lo único que le dijo. Toma tu lecho o tu catre, dice esta versión que tengo, o sea, un jergón, ¿no?, que podía enrollarse fácilmente, llevarse sobre el hombro, y levántate. Eso fue lo que le dijo. Y sí, el versículo 9, leo el verso 9 y 10, dice, e inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar, y era Shabbat aquel día. Entonces los judíos decían al que había sido sanado, es Shabbat, no te es lícito cargar el catre. O sea, aquí vemos que estaban buscando problemas. ¿Sí? Lo dice claramente el texto, el verso 10, la última parte. Bueno, lo leo todo. Dice, Beayom Aú, Aya Yom HaShabbat, Bayomru a Yehudim,
el Aish, Anirpa, Alo Shabbat Ayom, Be'ein Leja, Laset et Amichtav. O sea, no puedes cargar el Michtav. Michtav es cama, ¿no? Pero bueno, acá no era una cama, era un catre. Era algo que podía llevar enrollado, donde él se recostaba. Lo interesante de estos versículos, Juan usa esta expresión mucho menos frecuente que Marcos, y aquí establece un agudo contraste con los 38 años durante los cuales había estado enfermo este hombre. Se puso a andar, dice, anduvo. En el hebreo está el pretérito en el imperfecto, ¿no? Para señalar continuidad. El enfermo anduvo y siguió andando. Físicamente entró en una nueva forma de vida. Pero fue en día de Shabbat. Aquí empieza el problema. Este es el primero de los 7 milagros que se registra que fueron realizados en Shabbat. Ahora, por primera vez, Yeshua desafió abiertamente los reglamentos rabínicos de Shabbat. Dije rabínicos porque una cosa son los mandamientos y las prohibiciones de la Torah, y otra cosa son las takanot, las tradiciones y leyes rabínicas impuestas desde el Talmud, judaísmo primitivo. La importancia que daba a esta cuestión queda demostrada porque hizo el milagro cuando la ciudad estaba llena de visitantes que habían venido para la fiesta, y porque destacó su repudio a esas tradiciones al realizar un milagro y darle publicidad, digamos, haciendo que el hombre llevara su lecho. Sin embargo, le dijo: no te es lícito. Esto le dijeron al hombre, ¿no? No puedes hacer eso. O sea que los judíos no parecían interesarse en que el hombre hubiera sido sanado en Shabbat, sino en que estaba llevando una carga en ese día. La halajá judía, rabínica, talmúdica, contenía estrictos reglamentos en cuanto a llevar cargas en Shabbat. La Mishnah, ¿no? La Mishnah, que es una porción del Talmud, presenta una lista de 39 clases de trabajos que no deben ser efectuados en Shabbat, ¿sí? El último de los cuales es acarrear algo de una propiedad a otra. Eso está en Mishnat Shabbat 7. Mishnat Shabbat 7. Ahí está en el Talmud. Le estoy citando de donde ellos se agarraban. Otro pasaje que el de la Mishnah declara que si un hombre lleva públicamente a una persona viva en una cama, no es culpable aún respecto a la cama, porque la cama es secundaria respecto a él. Eso está en Mishnah Shabbat 10. Lo que parece implicar que llevar un lecho vacío se consideraría como una transgresión. O sea, si estaban transportando a un enfermo en una camilla, en una cama, no hay problema. Pero si transportaban una cama vacía, hay problema. Bueno, el verso 11 y 12, voy a avanzar un poquito más. Dice: pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo, alza tu catre y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo alza y anda? 13, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Yeshua se había retirado por el gentío que había en el lugar. Bueno, interesante. El que hasta entonces había sido inválido, evidentemente no intentó justificar su acción mediante la ley judía, sino más bien recurrió a la autoridad superior que Yeshua le había demostrado que poseía. O sea, él no dijo: no, es que la ley dice esto, es verdad. No, dijo: él me dijo esto. Entonces, cuando le atribuyó él me dijo, él reconoció la autoridad de quien se lo dijo. ¿Estamos claros? O sea, de lo que estamos comentando. La pregunta: ¿y quién es el que te dijo eso? O sea, los que hicieron esta pregunta sabían de sobra que nadie, sino Yeshua, podría haber realizado un milagro. Pero quizá buscaban una prueba directa por la cual pudieran demostrar que era un transgresor de los reglamentos sabáticos, rabínicos de ellos. O sea, como lo comprueban acontecimientos posteriores, ¿no? Los versos 16 al 47 también. O sea, pensaban que tenían una acusación válida contra él. Y Yeshua se fue, había mucha gente, o sea, se escabulló, dice en hebreo. El propósito de Yeshua al realizar este milagro no fue el de verse implicado en un debate con los Yehudim, sino demostrar la naturaleza de la verdadera observancia del Shabbat,
mediante un acto llamativo y poner de manifiesto la falsedad de las restricciones rabínicas con las que, de hecho, los fariseos procuraban trabar, ¿no?, a su nación. Jerusalén estaba verdaderamente atestada durante las grandes fiestas, o sea, era impresionante la cantidad de gente que había, y sin duda este milagro fue realizado en la presencia de muchos que llevarían el informe más allá de los límites de Judea. Es notable que Yeshua no le pidió una confesión de fe al inválido antes de sanarlo. Sin embargo, es obvio que su fe estuvo a la altura de las circunstancias. Ahora, los versículos siguientes, vamos a leer del 14 al 17, dice: después de esto lo halló Yeshua en el templo, o sea, al mismo hombre, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. El hombre fue y dijo a los judíos que Yeshua era el que lo había sanado. Y por esto los judíos perseguían a Yeshua, pues hacía estas cosas en Shabbat. Pero él les decía: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y leo el 18, dice: y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Ahora vamos a aclarar ese verso 18 que ha traído muchos problemas, porque hay gente que lee lo que quiere leer, ¿no? Entiende lo que quiere entender. Evidentemente Yeshua buscó al hombre porque el impacto espiritual de la sanidad todavía no había influido sobre él. Aunque el propósito principal del milagro parece haber sido mostrar a los judíos la estupidez, perdónenme que lo diga así, la insensatez de sus tradiciones y de sus prohibiciones, como bien dice la Biblia, que ni siquiera ellos podían cumplir. Ponían prohibiciones, ponían reglamentos que ni siquiera ellos observaban. Y Yeshua no descuidó la salvación de aquel a quien había sanado. Y se lo encontró en el templo, se lo encontró ahí y obviamente aprovechó para hablarle. No peques más, le dijo. O sea, en hebreo dice: no continúes pecando. Y Yeshua llevó la atención del hombre a su bienestar físico, a su necesidad de limpieza espiritual. O sea, su respuesta en Betesda a la orden de Yeshua: levántate, toma tu lecho, anda, había sido una respuesta de fe. Bueno, el comienzo de una salud tanto espiritual como física va desde aquí. Esta nueva orden de Yeshua, no peques más, implicaba ambas cosas: que su vida interior había sido de pecado y que esos pecados habían sido perdonados. Entonces, la relación íntima entre la sanidad física y el perdón de los pecados quedó demostrada en la sanidad del paralítico. Le dejo ahí de tarea, después usted lo busca, Marcos 2, versos 5 al 12. ¿Sí? Ahí está en paralelo. Y dice alguna cosa peor porque, no es una amenaza. Esto podría entenderse como una recaída, ¿no?, en una enfermedad mucho más grave que la que ya había experimentado el hombre. Quizá una enfermedad aguda en lugar de la invalidez crónica que por tantos años había sufrido. Sin embargo, por este pasaje no debe llegarse a la conclusión de que la enfermedad es un castigo divino por la vida inicua del que la sufre, o que una dolencia sigue necesariamente a una vida de pecado, ¿no? O sea, hay mucha gente, cuando estudiamos el libro de Job, explicábamos y aclarábamos ese punto. Antiguamente se creía eso, había como una especie de superstición, ¿no? Que si la persona caía en cama, decían: bueno, algo malo habrás hecho. Si te está yendo mal, algo mal estás haciendo, ¿no? Entonces, a ver, ¿en dónde me reviso? ¿En dónde estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? No, no es así. El caso de Job y las palabras de Yeshua acerca del ciego indican claramente que es peligroso establecer esa relación. O sea, no se puede decir: ok, está enfermo o le pasan cosas porque está haciendo las cosas mal. La gente ignorante hace ese tipo de acusaciones, pero no hay que hacer eso. No hay que hablar así abiertamente, hay que tener cuidado. Cuando uno habla y tira ese tipo de cosas, acuérdense que las palabras son como un boomerang, y pueden volver. Entonces hay que tener cuidado cuando uno critica o hace un comentario desubicado como este, ¿no? Si está mal es porque algo habrá hecho.
No hay que hablar de esa manera. Verso 15 dice que le dio aviso a los Yehudim, y es evidente que el hombre identificó, ¿no? Ante los judíos, dijo, fue él, fue Yeshua. Ellos ya sabían, solamente que con él lo corroboraron, ¿no? Y el verso 16 dice que perseguían a Mashiach, a Yeshua. O sea, Yeshua fue llevado ante el Sanedrín y acusado de haber quebrantado el Shabbat. Y a esa acusación fue añadida la de blasfemia. Blasfemia. En el verso 18, la causa es la blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Siendo hombre, te haces Dios. Esa es una blasfemia para los judíos ortodoxos. O sea, los dirigentes de la nación procuraban contrarrestar la innegable y gran influencia que Yeshua tenía sobre la gente. Y también dispusieron que hubiera espías para que lo vigilaran, indudablemente para crear esa atmósfera propicia para condenarlo a muerte. Entonces, al censurar públicamente a Yeshua en este momento, estamos hablando de la primavera del año 29, ¿no? Marzo, mayo, por ahí, los dirigentes judíos procuraban socavar la autoridad y la influencia de Yeshua sobre la gente. Entonces, ellos lo que hicieron fue lanzar una proclama pública para prevenir a la nación contra él, y pusieron espías para que le siguieran los pasos, esforzándose por hallar una causa que les permitiera iniciar una acción legal contra él. Entonces, dándose cuenta plenamente de que su oposición a Yeshua no tenía excusa, de allí en adelante se enconaron, digamos, todavía más contra él y comenzaron a trazar planes para ver cómo podían quitarle la vida. Consiguieron cumplir con ese designio recién 2 años más tarde, en Pesaj del año 31, y durante la primavera del año 29 ya tenían amplias pruebas del mesianismo de Yeshua. Sabían de la visión de Zacarías en Lucas 1, del anuncio hecho a los pastores en Lucas 2, la llegada de los sabios en Mateo 2. O sea, todo esto ellos estaban al tanto, incluso a la visita de Yeshua al templo cuando tenía 12 años. Esa está registrada en Lucas 2 también. Bueno, el testimonio de Yohanan en cuanto a Mashiach, ¿no? Todo esto ellos lo sabían. Más recientemente habían tenido la prueba adicional de la perfección evidente del carácter de Yeshua, es decir, de la rectitud de sus enseñanzas y del carácter divino de sus milagros. O sea, no era un hombre común y corriente, como la gente lo ve, o como lo veían en ese entonces. Además de esto, tenían las profecías. Los judíos deben haber recibido la impresión de que esas profecías se estaban cumpliendo en los sucesos que acontecían. Parece que los judíos censuraron públicamente al hombre por haber llevado su lecho en Shabbat, pero no lo castigaron. Sin embargo, procuraban matar a Yeshua, que fue el autor del milagro. Quizá no solo porque había curado al hombre, sino también porque le había ordenado que llevara su lecho en Shabbat. Mientras que la ley judía permitía que se atendiera a un hombre, digamos, atacado de una enfermedad aguda, prohibía tratar un caso crónico como este. En este sentido, un antiguo comentario judío, escrito muchos siglos después de los días de Yeshua, pero que indudablemente refleja la situación de la época de Mashiach, declara, dice, ¿es permisible, en pregunta, que una persona sane en Shabbat? Nuestros sabios han enseñado, un peligro mortal sobrepuja al Shabbat, pero si es dudoso que él, un enfermo, recupere la salud o no, uno no debiera pasar por alto el Shabbat debido al enfermo. Esto está escrito en Tanjumá, ¿sí? Tanjumá es un escrito muy antiguo. Claro, lo que prefirió hacer Yeshua, en este caso, del hombre que había estado enfermo durante 38 años, imagínense, casi 4 décadas. Parece haber sido hecho a propósito para demostrar la falacia de estas restricciones legales judías. Una cosa son los mandamientos y otra cosa son las leyes judías. Los mandamientos divinos son los que están en la Torá. Las leyes judías muchas veces son agregadas
en el Talmud y en la religión judía. Las leyes rabínicas, vamos a decir. El verso 17 dice, hasta ahora trabaja, haciendo mención al Eterno. Y con estas palabras Yahshua aseguró a sus oyentes que Yahweh, quien creó el mundo, todavía estaba trabajando activamente en medio de ellos, aún en el Shabbat. Entonces, esto contradecía la opinión deísta, ¿no?, de algunos círculos del judaísmo, la cual tendía a alejar tanto a Elohim del mundo que llegaba a tener poco contacto con él. O sea, más que eso, las palabras de Yahshua eran una afirmación de que sus propias obras, tal como se revelaban en el milagro de la sanidad que acababa de realizar, ciertamente eran en realidad obra de Yahweh, porque Él es Elohim. Entonces el pensamiento aquí expresado es básico en el discurso de Yahshua, de Juan 5, versos 19 al 47, que vamos a pasar a estudiar. Ahora dice, y yo, ba'ani, en hebreo, esa conjunción es enfática, modo enfático con el pronombre. Para aquellos que estudian hebreo, lo puedan encontrar ahí, es modo enfático, se llama. El verso 18 dice su propio padre porque hablar de Yahweh, de Elohim como padre, no era enteramente ajeno a la forma de hablar de los judíos. De hecho, ocasionalmente en la literatura judía, Elohim es llamado el padre de los judíos. Evidencia de esto tenemos Jubileos 1, versos 24 al 25, Tobías 13, 4. Unas pocas veces en las oraciones es llamado Padre, por ejemplo en Sabiduría 14, 3, Eclesiástico 23, versos 1 y 4. No era, vamos a decir, por una expresión tal por la que los judíos ahora acusaban a Yahshua de blasfemia. Sin duda, comprendiendo que no tenían respuesta para la defensa que Yahshua hacía por sanar en Shabbat, recurrieron a desafiar su afirmación de ser igual o ser el mismo Elohim, ¿sí? Que reconocían como implícita en su declaración, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, Yohanan hace clara la diferencia en la mente de los judíos entre hablar de Elohim como padre y la afirmación implícita de Yahshua de que Elohim era su propio padre en un sentido especial. Y dice igual a Elohim porque es muy significativo el reconocimiento que aquí se hace de que la relación padre-hijo entre Elohim y Yahshua es una relación de igualdad, de unidad. Son uno. El Padre y el Hijo son uno. Yo lo expliqué en otras oportunidades que lo que pasa es que la gente se deja llevar más por las etiquetas, por los nombres. Dice, Padre es una cosa, Hijo es otra. Entonces son dos unidades. No, no son dos. Padre tiene que ver con la esencia misma de la Shejina, la presencia del Poderoso. Hijo tiene que ver con la revelación material. Pero Padre e Hijo son uno solo. No es como el Padre e Hijo en nuestra vida, digamos, en nuestro plano. O sea, en nuestro plano que está el Padre y tiene los hijos. No, no es así. No es esta relación Padre-Hijo. Es uno solo. Se le llama Hijo porque se despojó, salió de la Shejina y se materializó. ¿Sí? Se hizo hombre, entró en el plano, espacio-tiempo, materia, para llevar a cabo la obra. A eso se refiere. Pero no son dos, ¿sí? No son dos, es uno solo. Eso lo deja en claro nuevamente en el versículo 18. Ben Elohim quiere decir el revelado de Elohim, ¿no? El Hijo de Elohim quiere decir que salió y que se reveló, pero no hijo como normalmente en Occidente entendemos ese término. Pasamos al verso 19 y seguimos avanzando en nuestro estudio. Dice Yahshua, pues, declarando les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente al Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere,
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo. Fíjense, o sea, hasta el verso 25, si lo quieren anotar, versos 19 al 25, vemos la autoridad que se le dio al Hijo. Cuando decimos el Hijo, no estamos hablando de un ser totalmente diferente. Estamos hablando de la revelación de Yahweh. Por eso se llama Yahshua. No se llama Yeshua, se llama Yahshua. Yahweh salva. Es Yahweh mismo, su nombre lo revela. Es Yahweh mismo, la salvación es Yahweh. Entonces aquí está muy interesante porque nos está aclarando, versos 19 al 25, la autoridad del Hijo. ¿Sí? Él lo explica, lo parafrasea, pero básicamente está diciendo esto: lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. O sea, las acciones de Yahshua estaban en completa armonía con la forma en que Yahweh trata al hombre. Más que eso, era la expresión suprema del cuidado de Yahweh para con el hombre. Yahshua podía expresar perfectamente el carácter de Yahweh, es uno con él. Juan 1:1, acuérdense. Y porque como hijo prestaba entera obediencia a la presencia divina. Mayores obras quiere decir mayores que los milagros de sanidad que Yahshua había estado realizando. O sea, la fuerza de la declaración de Yahshua es tanto más notable por haber sido hecha frente a la condenación del milagro que acababa de efectuar. El Padre a nadie juzga, dice el verso 22. O sea, el Padre ha entregado en las manos del Hijo el cumplimiento de la obra de la redención. O sea, el Padre no se ha hecho hombre. No ha dado su vida para salvar a los hombres. En cambio, el Hijo, que es la parte material de Yahweh, sí se hizo hombre y dio su vida por la raza humana. En justicia es aquel que juzga a los que lo han rechazado. Solo Él conoce todo el poder de la tentación, solo Él ha llevado los pecados del mundo, que escudriña mente y corazón, porque es Elohim. Dice honren, el verso 23, en su contexto inmediato las palabras de Mashiach amonestaron a sus oyentes, quienes profesaban honrar a Yahweh, y que por esa misma razón debían también honrar al Hijo, al Mashiach. En realidad es imposible honrar a Elohim sin honrar al Hijo, a quien Elohim ha enviado. Si creemos al Hijo, estamos creyendo al Padre. Si creemos al Padre, debemos creer al Hijo, porque es uno, es el mismo. Dice el verso 24, el que oye. Y este versículo es significativo porque demuestra esa estrecha relación entre oír y creer, obedecer. En realidad, los dos actos están expresados mediante participios que comparten un artículo común, lo que implica que oír no tiene valor a menos que también se crea. Obedecer, hacerse cargo, a eso se refiere, Shamá en hebreo. Aquí también Yahshua hace resaltar la sumisión al Padre, porque el mensaje del Hijo tiene el propósito de que los hombres crean en el Padre y pongan su confianza en Él. Por eso dice, tendrá vida eterna y no vendrá condenación. Pasar de muerte a vida no es solo una transformación corporal que ocurrirá en la resurrección futura, sino también una experiencia por la cual ya ha pasado todo verdadero Ben Torah, Ben Elohim, creyente, y en cuyo fruto continúa deleitándose. Espiritualmente, el cambio crucial de muerte a vida se produce cuando una persona nace de nuevo. Cuando nace de nuevo, literalmente. ¿Sí? Digo literalmente en el sentido espiritual, algo genuino, no falso. De cierto os digo que llega la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que oigan vivirán, dice el verso 25. Interesante. La palabra viene, claramente se aplica a la resurrección futura, ¿no? Pero las palabras ahora parecen aludir a la experiencia a la que acababa de referirse Mashiach. Cuando el creyente ha pasado de muerte a vida, es lo que decíamos el verso 24. Esto es un recordativo de que una resurrección espiritual está inmediatamente al alcance de cualquiera que, aunque esté espiritualmente muerto, sin embargo oirá la voz del Hijo de Elohim. Y hay un uso similar de estas frases en el capítulo 4:21 y 4:23.
También es verdad que este pasú parece hablar solo de una resurrección parcial, al paso que el verso 28 se afirma en forma más clara que en la resurrección futura todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entendiendo de esta manera, podríamos ver en el verso 25 una referencia a la resurrección especial de muchos kedoshim, muchos santos que habían muerto, pero que se levantaron cuando resucitó Yeshua, ¿se acuerdan? Como las primicias. Mateo 27, si no lo recuerdan, anótenlo. Mateo 27, versos 52 y 53. Seguimos avanzando, versículo 26 al 30. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. No puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí sigue dando testimonio de que Él es Yahweh mismo. Vida en sí mismo, fíjese lo que aclara, ¿no? O sea, se despojó, como bien lo dice el Brit Hadashah. Al comisionar al Hijo para que realizara el plan de la redención para la salvación del hombre y la gloria del Eterno, el Padre también le ha entregado la ejecución del juicio. Y es razonable que esto sea así porque el Hijo de Elohim, Mashiach, es un ser divino, no es un hombre común y corriente. Y también es el Hijo del Hombre, es un ser humano que ha resistido la tentación, Hebreos 4:15. O sea, ha llevado el pecado por nosotros y ha probado la muerte. Sin embargo, ha triunfado contra el enemigo, por lo tanto, ningún otro ser del universo está calificado para realizar el juicio eterno de los hombres. Y ningún otro ser puede glorificar y vindicar a Yahweh mediante ese juicio. Solamente Mashiach, nuestro Elohim. Vendrá la hora en que todos, dice el verso 28, esto es una referencia a la resurrección de los muertos en el fin del mundo, sin hacer ninguna distinción entre la primera y la segunda resurrección, ¿no? Estamos hablando de Apocalipsis 20. En los días de Mashiach, las opiniones de los judíos estaban divididas en cuanto a la resurrección. De hecho, los saduceos negaban que resucitarían los muertos, al paso que los fariseos sí mantenían firmemente que eso iba a ocurrir. Aún entre los judíos que sostenían la enseñanza de la resurrección, indudablemente también existía la división en cuanto a quiénes estarían incluidos en ella. Algunos sostenían que solo resucitarían los justos, otros opinaban que tanto los justos como los impíos saldrían de sus tumbas. Bueno, concordando con esta última opinión, hay un documento de fines del siglo II, antes de Mashiach, no después, antes de Mashiach, comienzos del siglo I, más o menos antes de Mashiach, que manifiesta que los patriarcas habían afirmado, dice este escrito, se llama Testamento de Benjamín, Testamento de Benjamín, capítulo 10, versos 7 al 8, dice, entonces también nosotros resucitaremos cada uno sobre nuestra tribu, adorando al Rey del cielo. Entonces también resucitarán todos los hombres, algunos para gloria y otros para vergüenza. Este es un escrito del siglo II, siglo I, antes de Mashiach, se llama Testamento de Benjamín. Bueno, conforme a su costumbre, Yeshua no entró en disputas en cuanto a los diversos puntos de vista sostenidos por los judíos acerca de la resurrección, sino simplemente declaró la verdad que todos los que están en los sepulcros saldrán, buenos y malos. Dice el verso 29, los que hicieron lo bueno, a vida, ¿no? Resurrección de vida. O sea, no se debe inferir por estas palabras que la salvación se gana haciendo lo bueno, ¿sí? Si yo le pregunto a usted, ¿usted es salvo por guardar mandamientos? Usted me tiene que decir no. Los mandamientos no salvan. Los mandamientos son un estilo de vida que te corrige, que te mantiene, que te sostiene, que te endereza. Nada más.
pero no te salvan. Obviamente, si una persona no guarda mandamientos, no tiene corrección, no tiene leyes, no tiene valores, no tiene nada. Por lo tanto, sus decisiones son torcidas. Hay menos probabilidad de salvación. Entonces, tanto las obras buenas como las malas son un reflejo de la condición espiritual de un hombre. Los árboles pueden ser considerados como buenos o malos de acuerdo con sus frutos, ¿sí o no? Por lo tanto, merecen ser cultivados o deben ser destruidos. Aunque la condición intrínseca de un árbol, buena o mala, no reside en sus frutos. Bueno, así también los hombres pueden ser clasificados conforme a sus obras, aunque ellas no son sino la indicación externa de su condición espiritual interna, que es el factor determinante de su salvación. La resurrección de vida quiere decir una resurrección que se caracteriza por vida eterna. ¿Sí? Ciertamente es una resurrección que es vida en sí misma, porque es realizada por la vida de Mashiach en que participa el creyente. O sea, Mashiach se hizo carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser espíritu con él. En virtud de esta unión, salimos de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Mashiach, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Y la condenación o juicio, como dice acá, el contraste de esta palabra con vida indica que se debe entender el sentido de juicio adverso. O sea, esta es la misma palabra traducida como condenación en el verso 24 y juicio en el verso 22. Todo esto parece indicar que el juicio al que se hace referencia como entregado a Mashiach es principalmente el juicio de los impíos. ¿Sí? Esto es importante entenderlo porque a veces yo he visto que hay mucha confusión en el pueblo creyente con estos conceptos. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando, versículo 31. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan y ha testificado de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de parte de un hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, leí del 31 al 34. Vamos a aclarar un poco. El testimonio acerca de mí mismo, yo no puedo hablar bien de mí mismo. La gente que me rodea va a testificar. Eso es lo natural y lo correcto. En cuanto al testimonio legal de la vida personal de uno, por lo menos en lo que atañe a ciertas fases, de hecho la Mishnah también, hablando de leyes judías, declara en Mishnah Ketubot 2.9, nadie puede testificar acerca de sí mismo. La declaración de Yeshua en este versículo quizá tenía el propósito de hacer esa unión, ¿no? en los que pensaban de esa manera entre sus oyentes judíos. A primera vista, otro pasaje que es Juan 8.14 parece contradecir esta declaración de Yeshua. Sin embargo, en cada caso, las palabras de Yeshua eran adecuadas al modo de pensar de sus oyentes. En el otro pasaje que decíamos, 8.14, el debate no era en cuanto a la relación de Mashiach con el Padre, sino más bien en su declaración, yo soy la luz del mundo, que los fariseos rechazaron porque dijo eso de sí mismo, ¿no? O sea, ¿por qué está hablando así? Sin embargo, ante esa objeción, Yeshua insistió en que sus palabras eran verdaderas. No obstante, en este pasaje el caso es diferente. Aquí Yeshua procuraba demostrar que dependía de su Padre, indicando que tenía poder para realizar las obras como una prueba de sus afirmaciones. Para dar fuerza a su argumento, parece haber recordado a sus oyentes el principio judío de que un testimonio acerca de la conducta de uno mismo no se consideraba válido. Yo soy muy bueno, yo hago buenas cosas, yo soy una persona íntegra. No se puede hablar de esa manera. En todo caso, que los demás lo digan. Desde la antigüedad, los comentaristas han entendido este Pasuk 32, que acabo de leer también en dos formas diferentes. Algunos han supuesto que la palabra otro, ajeret o ajer, se refiere a Juan el Inmersor o Juan el Bautista.
en vista de, obviamente, lo que se conoce como contexto inmediato. ¿Qué sería el contexto inmediato? Versos 33 al 35. Y sin duda los que oían a Yahshua en ese tiempo lo entendieron de esa forma. Por eso, reconociendo que su propia autoridad no era aceptada, Yahshua amplió su argumento recurriendo a 4 testimonios diferentes. Número 1, el testimonio de Juan. Número 2, el de los milagros, ¿sí?, al cual los judíos no podían ignorar. Número 3, el testimonio del Padre. Y número 4, el testimonio de las Escrituras, que está en el verso 39, especialmente los escritos de Moshe, o sea, la Torá. Si ustedes no creen en mí, no están creyendo a la Torá. Los judíos reconocían como su autoridad total la Torá, porque él habla de mí. Muchos otros intérpretes, si bien no niegan el cuádruple desarrollo del argumento de Mashiach, han entendido que este pasuk se aplica más bien al Padre en anticipación del verso 37, ¿no? O sea, han destacado que el verso 32 está en tiempo presente como una expresión adecuada del testimonio continuo del Padre en cuanto a su Hijo. Al paso que los versos 33 al 35 que decíamos, que claramente se aplican a Juan, están en tiempo pasado o perfecto en el hebreo, puesto que su obra ya había terminado para ese entonces. Entonces, el testimonio de hombre alguno que dice el verso 34, cuando Mashiach declaró que había otro que daba testimonio de él, sin duda muchos judíos pensaron inmediatamente que se refería a Juan, el Bautista. Bueno, Yahshua prosiguió haciendo notar que ciertamente Juan había dado testimonio de la verdad, pero que la validez de lo que Yahshua afirmaba no dependía de ese testimonio humano. Dice, para que vosotros seáis salvos. Quiere decir que aunque reconocía que la verdad de sus palabras no dependía de que Juan hubiera testificado de ellas, con todo, Mashiach recordó a los judíos que Juan había testificado de él porque muchos creían en Juan. Acuérdense lo que dice en Mateo 21-26. Entonces, recurriendo a un testimonio tal, Yahshua podía animar a algunos para que creyeran en él y así pudiera salvarlos. Vamos a avanzar un poquito más, versos 35 al 39. Dice, él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien él envió, a éste vosotros no creéis. O sea, está hablando de él. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, se lo dejó en claro, porque, no hay duda. Solo que, obviamente, los ejemplos que él estaba dando necesitaban ellos corroborar. ¿De qué se trataba esto? Esta lámpara, esta antorcha, Sheliach Yohanan declara del Bautista que no era él la luz, en Juan 1.8. Más bien Juan el Bautista era una lámpara comparado con Mashiach, que era aquella luz verdadera, Juan 1.9. Entonces, así como no se necesita más una lámpara cuando ha llegado la luz del día, así también la obra de Juan era reemplazada por la de Yahshua. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? O sea, la misma palabra traducida como ardía en el hebreo es la forma de encender. Por eso podría implicar que Juan tan solo era una luz secundaria que había sido encendida o prendida por la luz mayor. Y dice por un tiempo, porque cuando Mashiach presentaba este discurso ya había terminado la obra de Juan, ¿no? Indudablemente estaba encarcelado. Le dejo Lucas 3, versos 19 y 20. En vista del contexto del verso 34, parece claro que Yahshua quiere decir aquí que tenía un testimonio mayor que el que Juan dio de él. Y las obras, se incluían no solo los milagros de Mashiach, sino toda la obra en favor de los hombres,
es decir, su vida impecable, sus enseñanzas, sus actos de misericordia, su muerte, su resurrección, todo eso son obras, acciones. En su conjunto, esas obras constituían un testimonio en cuanto a la verdad de lo que pretendía. Testimonio que no puede ser igualado por ninguna declaración humana. O sea, la más alta evidencia de que él provenía de Yahweh mismo. Y esto estriba en que su vida revelaba el carácter de Yahweh mismo, Elohim. El testimonio supremo de la verdad, que es en Mashiach, no se ha de buscar en el testimonio humano, ni tampoco en las obras de Yeshua, sino en la voz de Elohim, que habla al corazón humano. Cuando el creyente sabe en su propio corazón que el Eterno ha dado testimonio de Mashiach, queda más que claro, queda una certidumbre que sobrepuja a toda otra seguridad. Quizá Mashiach también pensó en la voz del cielo que se oyó en ocasión de su bautismo. ¿Se acuerdan cuando hizo Tevilá? Mateo 3:17. Bueno, también una confirmación. Los que escuchaban a Mashiach habían oído el testimonio de Juan y habían visto las obras de Yeshua, pero no conocían en absoluto la tercera clase de testimonio. O sea, el testimonio del Padre que se revela en el corazón. Porque como dijo Mashiach, a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea, aunque el oír el testimonio humano y el observar los hechos de Yeshua pueden venir antes de la fe, la prueba suprema de la deidad de Yeshua solo se puede captar después de que la fe ha comenzado a crecer en el corazón de la gente. Solo mediante el oído y el ojo de la fe, el Padre puede ser oído y visto. Y la palabra que Él habla acerca de Mashiach puede morar en el hombre y ser aprendida por Él. Cuando esa palabra mora en forma real y es aprendida, no puede haber una certeza mayor. Acuérdese, sin fe es imposible agradar a Yahweh. Escudriñen las Escrituras, le dijo el verso 39. Y este pasuk puede traducirse como una simple afirmación. Escudriñad las Escrituras. Puede ser orden también, escudriñen las Escrituras. El contexto parece indicar que lo más probable es que estas palabras sean una sencilla declaración de Mashiach a los judíos. Escudriñad las Escrituras porque piensan tener vida eterna en ellas, y ellas testifican de mí. Desde antiguo existía la creencia entre los judíos de que el conocimiento de la Torá le garantizaba de por sí al hombre la vida eterna. Por ejemplo, se dice de Hillel fue un rabino del siglo I antes de Mashiach, y él afirmó en Mishnah Avot 2.7, dijo: uno que ha atesorado para sí las palabras de la Torá ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Yeshua aquí se refiere a esta creencia para recordarles a los judíos que las escrituras en las cuales ellos pensaban encontrar la vida eterna eran precisamente los escritos que testificaban de él. Entonces también este pasaje ha sido usado con eficacia como una orden para estudiar las escrituras. Si los judíos las hubiesen escudriñado con los ojos de la fe, hubieran estado preparados para recibir y reconocer a Mashiach cuando él estuvo entre ellos. Digo, hago un paréntesis, judíos me refiero a los que lo rechazaron, que eran dirigentes, porque los que los seguían eran judíos también. Un pasaje casi idéntico a este pasuk aparece en un evangelio apócrifo descubierto en Egipto en un papiro escrito no después del año 150 de esta era. Se llama Papiro Egertón II. Así aparece con ese nombre. Dice: volviéndose a los gobernantes del pueblo, dijo estas palabras: escudriñáis las escrituras, aquellas escrituras en las cuales pensáis tener vida. Ellas son las que testifican acerca de mí. Papiro Egertón II se llama. ¿Sí? Esto está interesante. Un pasaje como este
parece haberse basado, ¿no?, en el Besorat Yohanan, el Evangelio de Juan, y por lo tanto es una prueba importante de la existencia de este Evangelio durante la primera mitad del siglo II. El hecho de que el papiro que contiene ese Evangelio apócrifo fuera descubierto en Egipto indica que indudablemente el Evangelio de Juan había circulado allí, o sea, a una distancia considerable de Éfeso, su probable lugar de origen. Durante algún tiempo antes de que fuera usado para la preparación de un relato apócrifo sobre Mashiach, y esto justo con el papiro Raylands de Yohanan, es una evidencia significativa de la validez de la fecha tradicionalmente atribuida al cuarto evangelio. Estamos hablando de cerca de fines del siglo I después de Mashiach. Bien, vamos a avanzar un poquito más en nuestro estudio y leemos versos 40 al 47. Dice: y no queréis venir a mí para tener vida. Gloria de parte de hombres no recibo, pero os conozco que no tenéis el amor de Elohim en vosotros mismos. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Elohim viene? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moshe, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creyerais a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Muy interesante. En dos discursos posteriores, Yahshua demostró claramente que ir a él da como resultado vida eterna, y que venir a él es un sinónimo de creer en él. Bueno, aunque repetidas veces los judíos fueron a él para oír y para hacerle preguntas, no lo hicieron con fe ni comprendiendo la necesidad que tenían de su poder para salvar. Yo no busco gloria de los hombres, dijo. No me interesa. El éxito final de la obra de Yahshua no dependía de que los dirigentes judíos de aquel entonces lo reconocieran como el Mashiach. El propósito de su mensaje y de su obra iba más allá de cualquier aprobación que pudieran darle los seres humanos. Su meta suprema era vencer el reino del mal, para glorificarse como Yahweh. O sea, no es el interés que la gente lo glorifique. Si me glorifican o no me glorifican, no me interesa. Yo vine a cumplir un propósito, dijo. El amor de Elohim, es decir, el verso 42, el amor de los hombres para con Elohim. O sea, no el amor de Elohim para ellos. Elohim amaba a los fariseos, pero con demasiada frecuencia ellos no respondieron a ese amor. Eso es lo que pasó. Por eso dice, no me recibís. Si otro viene, seguro que le van a recibir. Algunos comentaristas han entendido esto como una alusión histórica directa a Bar Kokhba, el caudillo insurgente judío, ¿no?, que fue aclamado como el Mashiach durante la Segunda Revolución, en el 132 al 135 de esta era, rechazando la posibilidad de una verdadera predicción profética. Se han aventurado a interpretar este versículo como una indicación de que el Evangelio de Juan no podría haber sido escrito antes de la Segunda Revolución. Una interpretación debe ser rechazada teniendo en cuenta dos cosas. Primero, es clara la evidencia de que Juan fue escrito antes de ese tiempo. Y segundo, la afirmación de Yahshua en ninguna forma es una declaración de que alguien vendría en su propio nombre pretendiendo ser el Mesías, sino más bien una declaración hipotética de que si alguien lo hiciera, los judíos estarían dispuestos a recibirlo. Entonces, al mismo tiempo, es cierto que Bar Kokhba fue aceptado como el Mesías, aún por el dirigente judío Akiva, y en esa forma se demostró la verdad de la proposición de Yahshua. La gloria quiere decir la buena reputación, acá en hebreo. Muchos de los judíos se juzgaban a sí mismos en base a su propio criterio. O sea, consideraban la reputación de un hombre como buena o mala en términos de las tradiciones de ellos. O sea, medían con las varas que ellos mismos creaban, para que usted me entienda.
En vez de tener en cuenta el Creador y su carácter como su norma, no, ellos consideraban la reputación de un hombre de acuerdo a la observancia de las leyes que ellos creían. Una secta, básicamente, ¿no? O sea, las sectas que hacen. Si haces todo lo que el gurú, el sectario, ¿no? El chamán, el que esté al frente de la secta, dice, eres el mejor. Pero si te echas para atrás o no haces lo que dice la secta, eres el peor. ¿Verdad? Horrible. Bueno, dice, en realidad viene del único Elohim. El hecho de que Elohim es único y absoluto significa que solo hay una verdadera norma para juzgar el carácter. El carácter de Yahweh mismo, tal como se revela en su Torá. El principio de que Elohim es único ya era una enseñanza primordial de la fe judía. Pero los judíos lo negaban con sus hechos hasta el punto de que juzgaban a sus prójimos mediante normas tradicionales humanas. Ahí fallaban. Verso 45 habla de Moshe. Bueno, para los judíos la Torá siempre fue la base, ¿no?, de su religión, ciertamente de toda la vida. Ahora Yahshua hace resaltar ante sus oyentes el asombroso hecho de que si hubieran entendido correctamente esa Torá, habrían visto a Mashiach revelado en ella. Estaban condenados por su profeta máximo, Moshe. En un manuscrito de un evangelio apócrifo del siglo II después de Mashiach, aparece un pasaje muy parecido también a este versículo y dice: no penséis que he venido a acusaros ante mi Padre, vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Papiro Egertón. En cuanto al significado de este y otros pasajes de este documento, que son paralelos, es importante, entender esto porque esto refuerza, ¿no? La historia refuerza de que esto es verídico, no es algo inventado. Los judíos depositaban su esperanza de vida eterna en la conformidad con la Torá de Moshe, ¿no?, como se la interpreta tradicionalmente, o Moshe Rabenu, Moshe nuestro maestro. Bueno, de mí escribió él, le dijo. Indudablemente, esta no es una referencia a ningún pasaje particular de los escritos de Moshe, a menos que sea Deuteronomio 18. Bueno, pero sino más bien una alusión general a los pasajes del Humash, el Pentateuco, que señalaban a Mashiach, en particular los servicios del santuario, las profecías de Jacob, ¿no? Balaam, en Números 24. Si los judíos hubiesen comprendido correctamente todos estos versículos, habrían estado preparados para aceptar a Mashiach cuando vino. En cambio, veían los preceptos de Moshe como la base de una forma legalista de vida. Por eso fracasaron en reconocer a Yahshua como el Mesías, y de ese modo se colocaron bajo la condenación de los mismos escritos por los cuales pensaban que vivían. Una contradicción. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio, dándole gracias al Creador, como siempre, por la oportunidad que nos brinda de estudiar y reflexionar juntos en su palabra. Ribonó, Shelolam, amo del universo, te agradecemos por la oportunidad que nos brindas de poder estudiar juntos tu palabra. Te pedimos que sigas dirigiéndonos a toda verdad. Gracias por el estudio de Yohanan que nos permites tener en Kol Shaddai. En el nombre de Yahshua, el Mesías. Amén y amén. Que así sea. Cuídense mucho. Nos reencontramos en nuestro próximo estudio de Yohanan en hebreo. No olviden compartirlo en sus redes y reestudiarlo para seguir creciendo. Hasta la próxima.